Para finalizar con este módulo introductorio, os proponemos ahondar en las características de los residuos que les dan el carácter de peligroso y señalar algunos aspectos generales de la gestión de los residuos, que se puntualizarán en los siguientes módulos para cada uno de los tipos. Comenzaremos definiendo qué es un residuo peligroso. La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados define como residuo peligroso aquel que presenta una o varias características de peligrosidad enumeradas en su anexo tercero, modificado por el Reglamento 1357/2014 del 18 de diciembre, por el que se modifica el anexo tercero de la Directiva 2008/98. Las características de los residuos que permiten clasificarlos como peligrosos figuran en la parte central de la diapositiva. Son las siguientes: explosivo, cancerígeno, comburente, corrosivo, inflamable, infeccioso, irritante, tóxico para la reproducción, nocivo, mutagénico, tóxico o ecotóxico. Además, para determinar si un residuo es o no peligroso, habrá que identificarlo dentro de la lista europea de residuos, descrita anteriormente. Los residuos marcados con un asterisco en dicha lista se consideran residuos peligrosos. A efectos prácticos, cuando se habla de un residuo peligroso nos estamos refiriendo a un desecho, reciclable o no, considerado peligroso por tener propiedades intrínsecas que presentan riesgos para la salud de las personas o para el medio ambiente, durante su producción y o gestión. En esta diapositiva y en las siguientes se describen las características que dan peligrosidad a los residuos. Están ordenadas en 15 categorías, HP1 a HP15. HP1. Son explosivos los residuos que por reacción química pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños en su entorno. HP2. Son comburentes los residuos que generalmente, liberando oxígeno, pueden provocar o facilitar la combustión de otras sustancias. HP3. Son inflamables los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que en contacto con el aire o con el agua inflaman con facilidad. HP4. Son irritantes los residuos que pueden provocar irritaciones cutáneas o lesiones oculares. HP5. Presentan toxicidad por aspiración los residuos que pueden provocar una toxicidad específica en determinados órganos o que pueden provocar efectos tóxicos agudos por aspiración. HP6. Presentan toxicidad aguda los residuos que pueden provocar efectos tóxicos agudos tras la administración por vía oral o cutánea o como consecuencia de una exposición por inhalación. HP7. Son carcinógenos los residuos que inducen cáncer o aumentan su incidencia. HP8. Son corrosivos los residuos que cuando se aplican pueden provocar corrosión cutánea. HP9. Son infecciosos los residuos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, de los que se sabe o existen razones fundadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros organismos vivos. HP10. Son tóxicos para la reproducción los residuos que tienen efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres adultas, así como sobre el desarrollo de los descendientes. HP9. 11. Mutágeno significa que los residuos pueden provocar una mutación, es decir, un cambio permanente en la cantidad o en la estructura del material genético de una célula. HP12. Son los residuos que emiten gases de toxicidad aguda en contacto con agua o con un ácido y presentan una característica de liberación de un gas de toxicidad aguda. HP13 son sensibilizantes los residuos que contienen una o varias sustancias que se sabe tienen efectos sensibilizantes para la piel o los órganos respiratorios. HP14, los ecotóxicos, son los residuos que pueden presentar riesgos inmediatos para el medio ambiente. Y finalmente, HP15 son los residuos que pueden presentar una de las características de peligrosidad antes mencionadas que en el residuo original no presentaba directamente. En el apartado quinto vamos a analizar la gestión de los residuos. El artículo 3 de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados aporta una serie de definiciones que nos facilitan entender los diferentes conceptos relacionados con esta gestión de residuos. Entre estos conceptos está la definición de residuo y de residuo peligroso, que ya hemos mencionado. Otro término a destacar es el de gestión de residuos, que engloba no solo el tratamiento, sino también los procesos de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluida además la vigilancia de estas operaciones, y que generalmente se realiza a través de los denominados gestores de residuos.
Son gestores de residuos las empresas externas que poseen las autorizaciones correspondientes para realizar estas operaciones. Asimismo, cabe destacar la definición de productor de residuos. La Ley 22/2011 lo define como cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos, o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo de mezcla de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de estos residuos. Esta persona puede o no ser la misma que el denominado poseedor de residuos, que es la persona que produce unos residuos pero que está en posesión de los mismos. A modo de ejemplo, un alumno o una alumna que realiza prácticas en un laboratorio de la universidad y dispone de los residuos generados en los bidones destinados para este fin sería un productor de residuos. Sin embargo, el poseedor de los residuos no sería el alumno o la alumna, sino la universidad. Hay otras definiciones recogidas en la Ley 22/2011 que se han reseñado en este módulo, pero que se tratarán en los siguientes módulos. Estas son las siguientes: prevención, preparación para la reutilización, reciclaje, tratamiento, valorización, eliminación, etc. Puesto que muchos de vosotros y vosotras sois o vais a ser productores de residuos, antes de acabar este apartado, queremos mencionaros las obligaciones de los productores recogidas en los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011. Entre otras obligaciones que tienen las personas que producen residuos, destacamos las más directamente relacionadas con el proceso de gestión en el laboratorio, y entre ellas las siguientes: priorizar la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos como la mejor práctica de laboratorio. Separar los residuos por tipos de materiales. No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de producción antes de su recogida y transporte, según las normas aplicables. Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad y durante un tiempo máximo de 6 meses. Este plazo empezará a computar desde que se inicia el depósito de los residuos en el lugar de almacenamiento. Finalmente, puesto que la gestión de los residuos generados debe estar conforme a la legislación vigente y debemos trabajar para que los residuos que inevitablemente tenemos que generar sean gestionados de forma correcta y responsable, es importante conocer la normativa aplicable. En este ámbito podría citarse un extenso listado de referencias legales, ya que este proceso está minuciosamente regulado y legislado. Existe legislación general y específica tanto a nivel europeo, directivas, decisiones de la Comisión del Consejo y Parlamento Europeos, como legislación estatal, leyes, reales decretos, órdenes, notas técnicas de prevención y legislación autonómica, decretos y órdenes. La legislación sobre residuos cuenta además con especificidades concretas relacionadas con los vertederos, las escorias, la incineración, los envases y residuos de envases, los residuos peligrosos, los aceites y lubricantes industriales, los contaminantes orgánicos persistentes, los neumáticos y vehículos fuera de uso, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, los residuos de construcción y demolición, los residuos sanitarios, los residuos de los cadáveres de animales utilizados en experimentación, residuos radiactivos, etcétera, etcétera. En el caso de los residuos generados en el ámbito universitario, hay que destacar por encima de todas las siguientes dos normas. La Ley de Residuos, por antonomasia, es la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados y el Decreto 21/2015 de 3 de marzo sobre la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma Vasca. Además de estas dos referencias, cabe destacar las siguientes decisiones de la Comisión Europea que establecen las listas de residuos y que modifican o derogan las decisiones anteriores. Se muestra en la parte media e inferior de la diapositiva. Asimismo, referenciar la figura del consejero de seguridad, regulada por el Real Decreto 97/2014. Esta persona es la encargada de velar para que las operaciones de carga, descarga y transporte de nuestros residuos peligrosos se adecúen a lo señalado en el Real Decreto. Gran parte de estas normas están incluidas en la carpeta de material complementario de este curso. Con este listado finaliza el módulo 6. El siguiente módulo, el módulo 7, se abordará la gestión de los residuos de un tipo de residuos peligrosos, concretamente lo correspondiente a los residuos peligrosos generados en laboratorios de origen químico.